Gallardo, qué gusto tenerte aquí en los estudios de Primera Hora aquí en Cine Plus. La otra vez vi que te reincorporaste a la línea, a tus artículos, a tus editoriales, y te leí en diario El Comercio y hablaste sobre la titularización. Y a propósito del proyecto de ley de mercados de valores, que siempre ha sido una aspiración en Ecuador, que exista un verdadero mercado de valores, más aún cuando hay ahora entre Colombia, Perú y Chile un proyecto de unificar procesos para poder potencializar lo que podría ser un mercado de valores y como aporte al sector productivo privado. Aquí en Ecuador tenemos que hacer algo. Existe un mercado de valores incipiente, yo le llamaría, existe la posibilidad de tener un mercado de valores que apuntale el sector productivo. Jorge Zavala, Jorge Gallardo. Muchas gracias, Carlos, buenos días. Sí, seguro, yo creo que hay un potencial muy grande en el país para desarrollar el mercado de valores, y en ese sentido el proyecto de ley que se viene trabajando a nivel del Ejecutivo y que se va a socializar en breve, el contenido del proyecto es un buen proyecto que actualiza lo que se está haciendo en otras partes del mundo con respecto a los mecanismos para poder intermediar recursos a través del mercado de valores. Creo que es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, hay un tema que preocupa, que es el capítulo referente a la titularización. ¿En qué sentido preocupa? Preocupa en el sentido de que la ley básicamente confunde entre lo que es titularización y lo que es emisión de obligaciones, que la llaman ahora emisión de bonos corporativos. ¿Y cuál es la diferencia en sí para que nuestros amigos televidentes comprendan? La diferencia es que en la titularización usted está empaquetando los flujos que genera un activo. Por ejemplo, las cuentas por cobrar. Usted tiene cuentas por cobrar en sus libros que están esperando ahí que usted las vaya recaudando. Entonces, antes de que venzan esas cuentas por cobrar, entonces usted las agrupa en un fideicomiso, titulariza, así se llama, todas estas cuentas por cobrar, emite papeles contra esas cuentas y las coloca en el mercado. En otras palabras, estoy cediendo los derechos de esas cuentas por cobrar, recibiendo un dinero hoy, y a quienes me dan esa liquidez, ellos van a cobrar con cargo a esas cuentas. Sí, señores, más aún, en esos flujos, la administración de la empresa no puede tocarlo. ¿Por qué razón? Porque van a un fideicomiso, y es el fideicomisario el que maneja esos recursos. Entonces, discrecionalmente, el administrador no puede topar esas cuentas por cobrar. Ya forman parte de un patrimonio autónomo. Está blindando ese activo para garantizar a quienes están invirtiendo que seguramente su ganancia va a ser un descuento. Así es. Ahora, ¿por qué pone en riesgo el proyecto de ley de mercados de valores a la existencia de este mecanismo? Este mecanismo es el que más se está utilizando el día de hoy por parte de la empresa privada. Y pone en riesgo por una razón, porque dice que solamente se puede titularizar activos, o sea, bienes o derechos existentes. Pero un activo cuenta por cobrar es un derecho existente. Exacto, pero no pone, como dice la ley actualmente, derechos que se espera que existan. Me explico. Por ejemplo, usted tiene una línea de producto que la va a sacar al mercado, y ese producto va a generar un flujo que se espera que genere un flujo a futuro. Ese flujo a futuro usted lo puede titularizar. Todavía no se ha producido, por eso dice que espera que exista. Claro. Y entonces usted hace todos los exámenes que se tienen que hacer a la empresa, las proyecciones de los flujos, y ahí la ley dice lo siguiente: no se puede titularizar, sino hasta el 50% de los flujos proyectados traídos a valor presente a la tasa activa referencial que publique el Banco Central. Es decir, ahí hay un primer colchón. Segundo lugar, esos flujos que se espera que se generen van a ir a parar a un fideicomiso. Es decir, un fideicomisario es el que va a administrar esos flujos. Equivalente a este 50%. Exactamente. Y a máximo 50%. Claro. Tercer lugar, viene la calificación de riesgo. Viene una calificadora de riesgo, analiza las proyecciones financieras, el examen legal, el examen administrativo, financiero que se ha realizado, y emite su calificación de riesgo. Entonces un papel sale AAA, A, más, A menos, lo que sea. Entonces, y luego de eso, la superintendencia de compañía analiza todos esos análisis, ¿verdad? Y proyecciones financieras, legales, operativas, y da su autorización o no para que se emitan
estas obligaciones, en contra de estos flujos que se van a generar. Tú lo que me estás tratando de decir, lo que yo estoy interpretando, es que como lo está estableciendo el proyecto de ley, es primero debería permitir al 100%, se lo reduce al 50%. Pero eso está muy bien. ¿Está bien? No, eso es lo que existe ahora. Eso es lo que existe ahora. Claro. Entonces, esto es lo que no va a existir dentro del proyecto. Existe dentro del proyecto el 50%, lo cual es correcto, porque le da una defensa al inversionista, ¿no, verdad? Y lo que pasa es que al confundir este tipo de emisiones con la emisión de obligaciones, que tienen que estar respaldadas por los activos de una empresa, dicen además, le ponen la condición que le ponen a los bonos corporativos de que no se puede emitir si no se tiene por lo menos el respaldo del 80% de los activos no comprometidos. Ojo, no comprometidos, es decir, O sea, básicamente es como tener abuelita pero muerta. pero lógico, porque una empresa que opera con la banca, ¿qué le pide la banca en contragarantía? Los activos. Los activos, claro. Y entonces un mercado de valores que va a depender de los activos que estén libres, ¿ya? Para las titularizaciones que están blindadas, de hecho está matando las titularizaciones. Además que en este caso de flujos proyectados estamos hablando de una titularización de un proyecto a futuro que va a desarrollar flujo que no es otra cosa que una verdadera inversión de riesgo. Es que todas las inversiones son de riesgo. Todas las inversiones, Carlos, son inversiones de riesgo. Así usted invierte en un papel del Estado, siempre hay un riesgo implícito para el inversionista. Acá lo que se trata es de bajar el riesgo a través de todo este tipo de mecanismos de análisis y de garantías, porque inclusive usted en la emisión de los flujos futuros, usted le está pidiendo la garantía subsidiaria, ¿ya?, a la empresa. Es decir, usted está protegiendo al inversionista por todos los lados, para que en definitiva él pueda sentirse confortable viendo la calificación de riesgo, que es fundamental, diciendo que yo puedo invertir en este papel que me genera tanto. Es decir, estamos verdaderamente limitando, de verdad, un mecanismo que viene siendo utilizado por la empresa privada, y no solamente flujos futuros de este tipo de proyectos. Por ejemplo, usted puede tener, como empresa, va a sacar una nueva línea de producto, ¿ok? Llámese X ese producto, y ese producto va a generar flujo futuro. Usted proyecta que ese nuevo producto va a tener ingresos por tanto. Perfecto, usted puede titularizar eso ahora. Con la nueva ley no podría titularizar. ¿Y cuál es el temor? El temor sería que nos pase algo parecido a lo que pasó en la economía americana, de crear unas ciertas burbujas en determinado tipo de proyectos que a la hora del té no tenían, que se sobredimensionaron y no tuvieron respaldo. Así es, por eso viene la parte importante de la calificación de riesgo. Porque lo que hizo Estados Unidos fue empaquetar, titularizar hipotecas de mala calidad. Hicieron inclusive la titularización por escalera, es decir, la parte de arriba eran buenas hipotecas, la parte de media eran más o menos hipotecas que se podían recaudar, y la parte de abajo eran las hipotecas que verdaderamente no las iban a poder recuperar. Eso lo empaquetaron y lo tiraron al mercado. Y no solamente se quedó en Estados Unidos, sino que dio la vuelta por Europa y por todo otro país, y que generó la crisis mundial. Bueno, eso no está pasando en el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque el organismo de control, Superintendencia de Compañías, después de tener los informes financieros, operativos, legales y de calificación de riesgo, finalmente analiza todos esos componentes y da su aprobación o no a la emisión. Entonces, esa es la garantía que tiene en definitiva un inversionista de poder adquirir esos papeles. Más aún, Carlos, yo creo que para que arranque el mercado, como toda nueva iniciativa en una economía, no puede el mercado de valores guiarse o sujetarse a la misma ley tributaria, que en definitiva lo que hace es gravar las utilidades en porcentajes que no hace atractivo, ¿ya?, empaquetar financieramente este tipo de actividades. Por lo tanto, el gobierno debería considerar un tratamiento especial, aunque sea provisional, para el arranque, ¿ya?, darle un tratamiento favorable tributario a los fideicomisos, a las titularizaciones, a la emisión de obligaciones, para que en definitiva tenga un incentivo por el lado del gobierno para poder arrancar en la fase inicial, que lo que se trata es de que se constituya el mercado de valores en una alternativa al crédito bancario. Ahora, es una alternativa al crédito bancario que está directamente ligado al tema de la producción. Pero ¿cómo competir, o sea, cómo tratar de hacer un mercado de valores que realmente aporte al sector productivo cuando los excedentes de liquidez de pronto van a estar orientados a comprar bonos del Estado para financiar presupuestos?
No, hay una competencia ahí. Sí, hay una competencia en el sentido de que siempre cuando el gobierno interviene en el mercado colocando bonos, la verdad, hay un desplazamiento de la inversión privada, pero los bonos que coloca el gobierno no los coloca en el sector privado, los coloca en el sector público, es decir, se lo coloca al IES. Y por lo tanto, ahí lo que se pierde es que el IES pueda comprar papeles de emisión privada. ¿Y es el mayor inversor? No necesariamente, porque los bancos actualmente tienen un gran colchón de liquidez que para mantener lo colocan lógicamente en papeles. Por eso usted ve en el activo de los bancos inversiones en el sector privado que ha ido aumentando a través del tiempo. Ahora, la cultura en el Ecuador ha sido mucho la renta fija y no la renta variable. ¿Llegaremos a tener mayor renta variable? Es decir, las empresas ecuatorianas comenzarán a perder esa visión familiar y a abrir los patrimonios, a abrir las acciones, a abrir los capitales, a efectos de apalancarse adecuadamente y más barato. Mire, básicamente la estructura de las empresas ecuatorianas sigue siendo familiar. Es complicado de que una empresa se abra, ¿ya? Y lo que hay que hacer es tratar de integrar el mercado ecuatoriano, como lo está haciendo Colombia, Perú y Chile, integrar el mercado de valores ecuatoriano regionalmente, para que se aprovechen recursos de otros países y poder obtener recursos y abrir las empresas con accionistas que no solamente sean del Ecuador, sino accionistas de otros países. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades, más aún la renta variable va a demorar mucho tiempo, por eso que tenemos un mecanismo intermedio que es la titularización. Y por lo tanto hay que darle todo el apoyo porque es el mecanismo que está utilizando la empresa privada. Y por último la ley también contempla algo muy interesante, que le dice a la banca, vea, ustedes olvídense del negocio de casa de valores, ustedes son bancos, y por lo tanto las casas de valores tienen que ser instituciones que estén fuera del sistema bancario. Esa es la única forma de desarrollar a las casas de valores, porque la banca se mete en el negocio de las casas de valores y total es que hace negocios de los préstamos y hace negocios de la casa de valores, y eso definitivamente no coarta al mercado su desarrollo. Así es. Y ya para terminar, Jorge, ¿qué posibilidades hay que Ecuador se incluya dentro de estos acuerdos Colombia, Chile y Perú? Existe toda la posibilidad. Yo creo que una vez que se reforme la ley contempla que las bolsas de valores ecuatorianas van a ser sociedades anónimas. Usted va a poder transar papeles en el Ecuador, en Guayaquil o en Quito, como si estuviera en la Ecuador, en cualquiera de las dos bolsas. Y ese es un paso previo para después poder integrar estas bolsas en el acuerdo regional. Jorge Gallardo, muchas gracias por haber estado con nosotros y ilustrarnos sobre el tema, el proyecto de ley de mercados de valores y sobre los riesgos que podría correr la titularización con este proyecto. El debate está abierto, el debate está planteado, la idea es mejorar toda propuesta. Hemos terminado por el día de hoy, un fuerte abrazo, hasta el día de mañana, Lorena. A buscar amigos, solamente hasta que llegamos con Primera Hora para ustedes. Continúa la programación de CN Plus.